Hola a todos. La entesitis es un término médico poco conocido, de ahí la importancia de desarrollar este tema en este espacio académico, pues se trata del principal blanco en los pacientes con espondiloartritis y uno de los principales componentes clínicos en pacientes con artritis psoriásica. La agenda que revisaremos es la siguiente. Comentaremos acerca de la entesis y la entesopatía. Posteriormente haremos un recuento de las generalidades y la fisiopatología de la entesitis. Después revisaremos los criterios de clasificación de las espondiloartritis. Una vez esto, entonces describiremos características clínicas de la entesitis, así como los medios para hacer su diagnóstico y algunos índices de evaluación, y al final propondremos un tratamiento de las espondiloartritis y artritis psoriásica con referencia principalmente en la entesitis. El término entesis deriva de la palabra griega antigua inserción. La entesis entonces hace referencia al sitio de unión de un tendón, ligamento o fascia muscular a la superficie del hueso y es considerado en la actualidad como un órgano dentro de un concepto anatómico funcional cuya porción fibrocartilaginosa primero crea un anclaje en los tejidos blandos en el hueso, segundo, amortigua el estrés en las zonas de anclaje y tercero, promueve el crecimiento óseo. En el cuerpo humano podemos encontrar más de 100 entesis y generalmente son estructuras localizadas extraarticularmente. Las entesis representan una clave de objetivo de la inflamación musculoesquelética en enfermedades como la artritis psoriásica y las espondiloartritis. Las entesis contienen un microambiente inmunológico específico que es activado por una combinación de factores que incluyen estrés mecánico, susceptibilidad genética y una activación inmune desencadenada por microbios. El término entesopatía es utilizado para describir cualquier cambio patológico en la entesis, mientras que entesitis indica la presencia de cambios inflamatorios. Existen múltiples causas de entesopatía como enfermedades metabólicas, algunos medicamentos como fluoroquinolonas, retinoides y florados y enfermedades reumáticas como las ya mencionadas. Las entesis son estructuras esenciales para la transducción de fuerzas mecánicas de los músculos a los huesos y de ahí que sean la base de la locomoción. Mientras que las articulaciones permiten la movilidad del sistema esquelético al constituir rupturas naturales entre los huesos, las entesis transducen fuerzas mecánicas al sistema esquelético en el caso de los tendones y proporcionan estabilidad en el caso de los ligamentos. Este es un dibujo esquemático de una articulación diartrodial que muestra la cápsula articular con la membrana sinovial y tendones que se insertan a nivel del periósteo en el hueso. La sinovitis se caracteriza por la inflamación de la membrana sinovial. La entesitis se define como la inflamación de la entesis. La entesitis puede ocurrir con sinovitis secundaria. La entesitis suele ser periarticular, pero también puede ocurrir en sitios distantes de las articulaciones, lo que está señalado en círculos rojos, como el tendón de Aquiles, la fascia plantar, el epicóndilo o la inserción del ligamento longitudinal anterior en los bordes vertebrales, sitios claves para los casos de la espondiloartritis axial y en los casos de artritis psoriásica. La entesitis se inicia durante una fase de mecanosensación y activación inmune que involucra estrés mecánico y o estrés infeccioso que conduce a la activación de prostaglandina E2 e interleuquina 23, seguida de vasodilatación y activación de las células T gamma delta residentes y células linfoides innatas de tipo 3, como podemos ver en el recuadro B. Entonces, en esta subsecuente inflamación innata, esta respuesta se caracteriza por la liberación de TNF e interleuquina 17, lo que conduce a la afluencia de células inmunes como los neutrófilos polimorfonucleares.
La proliferación mesenquimatosa provocada por interleuquina 17 e interleuquina 22 se caracteriza por la activación y proliferación de células madres mesenquimales residentes del periósteo perientesial. En el recuadro B vemos la formación de hueso nuevo en la entesis, como el crecimiento de los entesofitos, lo cual se desencadena por la señalización, entre otros, del péptido relacionado con la hormona paratiroidea, que contribuye a la mineralización del fibrocartílago. Proteínas morfogénicas óseas y WNT son proteínas que inducen la diferenciación de los osteoblastos y permiten la aposición de hueso nuevo. En una entesis normal, un tendón se inserta en un hueso trabecularizado poroso que se caracteriza por un elevado número de microvasos transcorticales que permiten la comunicación entre la médula ósea y la entesis. La unión hueso-entesis está sujeto a un estrés mecánico que está señalado con esa estrella roja. Después de un estrés mecánico en la entesis, los microvasos transcorticales se activan y se forma una reacción inflamatoria que es la osteitis en la médula ósea adyacente. El ensanchamiento de estos microvasos a través de la vasodilatación facilita la salida de células como los neutrófilos desde la médula ósea perientesial. Estos son los criterios de clasificación de la espondiloartritis axial y como podemos ver, la entesitis es una de las características clínicas de esta enfermedad. Y aquí tenemos los criterios de clasificación de la espondiloartritis periférica y en uno de los estudios realizados para su validación con una población de 992 individuos se encontró que el 55% de los pacientes presentaban entesitis, así que es muy importante su identificación en la práctica clínica. En estas diapositivas a continuación se sintetizan las características clínicas de la entesitis en comparación con las características de la sinovitis. Por ejemplo, la localización anatómica. En la entesitis es extraarticular, mientras en la sinovitis es intraarticular. La composición del tejido en la entesitis es fibrocartílago, mientras en la sinovitis es la membrana sinovial. Y la etiopatogénesis es en la entesitis una respuesta al peligro, mientras que en la sinovitis es una respuesta mediada por autoinmunidad. Siguiendo con este cuadro comparativo de las características de la entesitis versus la sinovitis, algunas muy importantes son el compromiso de la médula ósea en la entesitis, lo cual no ocurre así en la sinovitis. La dependencia entre interleuquina 17 e interleuquina 23 en la entesitis es importante, mientras no ocurre así en la sinovitis, y lo contrario con respecto a la presencia de interleuquina 6. Órganos asociados como el intestino y la piel lo observamos en la entesitis, mientras que en las enfermedades cuyo compromiso principal es el sinovio, encontramos predominio del compromiso a nivel pulmonar. La entesitis se presenta más comúnmente en los pacientes más jóvenes, obesos y quienes presentan una mayor actividad de la enfermedad, conllevando esta manifestación a un mayor deterioro en la calidad de vida. En algunos estudios, la prevalencia de entesitis en pacientes con artritis psoriásica es de aproximadamente un 35%, siendo los sitios más frecuentemente involucrados el tendón de Aquiles, la fascia plantar y los epicóndilos laterales. Se han descrito varios índices para su exploración, predominantemente en estudios clínicos, como los pueden ver en esta diapositiva. En los pacientes con artritis psoriásica se evaluó la realización de los índices de Masses, de Ley, de May, de Berlín y el SPARC, y el índice de Ley se correlacionó más consistentemente con parámetros de actividad clínica de la enfermedad y en pacientes con espondiloartritis, estos tres índices como el de Masses, el de Berlín y el UCSF, el índice de la Universidad de California fue el más sensible en un estudio.
La exploración correcta de la entesitis en la práctica médica diaria por el examen físico es limitada ya que fácilmente se confunden los hallazgos en aquellos pacientes con fibromialgia y en pacientes con síndrome de amplificación de dolor. Estas limitaciones han llevado a encontrar técnicas de imagen en la evaluación de la entesitis. Aunque ha habido avances recientes en la resonancia magnética, el ultrasonido parece ser el método preferido para detectar entesitis porque permite una evaluación precisa de los componentes de tejidos blandos de la entesis y también de la formación de hueso nuevo. Entre estas, las características más importantes son la hipoecogenicidad, el aumento del grosor en la inserción del tendón, la presencia de calcificaciones, los entesofitos, las erosiones y la actividad Doppler. Dentro de los instrumentos para evaluar la entesitis se han creado el índice de Guess y el de SEI, los cuales han sido desarrollados para evaluar la presencia y la gravedad de la entesitis sobre la base de cambios morfológicos, a pesar de que estos hallazgos también se encuentran comúnmente en enfermedades mecánicas. Más recientemente, la tomografía computarizada cuantitativa periférica de alta resolución se introdujo para definir lesiones estructurales de entesitis, en particular la cuantificación de la nueva formación de hueso en artritis psoriásica. Bueno, muy bien, ahora pasaremos a revisar el enfoque del tratamiento de las espondiloartritis de acuerdo a las recomendaciones del Colegio Americano de Reumatología publicadas en el 2019, las cuales se plantean en dos grandes escenarios. Cuando el paciente tiene una espondilitis anquilosante o una espondiloartritis no radiográfica activa, la piedra angular sigue siendo el uso de AINES y la terapia física. Si el paciente tiene unas manifestaciones predominantemente periféricas, podemos usar inyecciones locales de glucocorticoides y o sulfasalacina. En el caso de sacroiliitis aislada o entesitis, el tratamiento de primera línea pues siguen siendo los AINES y en caso de refractariedad podemos echar mano del uso de inyecciones de glucocorticoides locales. En segunda línea, en caso de que el paciente continúe estando activo, el uso de terapias anti-TNFs se prefiere sobre el uso de antiinterleuquina 17 o inhibidores JAK tipo tofacitinib. En caso de que el paciente en esta segunda línea presente una enfermedad asociada con enfermedad inflamatoria intestinal o una uveitis recurrente, debemos usar preferentemente TNFs como anticuerpos monoclonales y no usar proteínas de fusión. En la tercera línea de tratamiento, en caso de refractariedad a la terapia anti-TNF, se recomienda el uso de antiinterleuquina 17A sobre los inhibidores JAK u otra alternativa de anti-TNF. Para el caso de la espondilitis anquilosante y la espondiloartritis no radiográfica estable, si el paciente se encuentra en tratamiento con AINES solo se deben prescribir a demanda y continuar el ejercicio regular. En caso de estar recibiendo biológico, no se recomienda su descontinuación y tampoco se debe hacer la disminución de la dosis de la terapia biológica como una aproximación estándar o generalizada para toda esta población. Si se reciben anti-TNFs y antiinflamatorios, se debe suspender el antiinflamatorio. Y si el paciente recibe un inhibidor del TNF con un DIMAR, debe suspenderse este último. Para el caso del tratamiento de la artritis psoriásica, repasaremos las recomendaciones celular publicadas en el 2020. Nos orientamos más en este caso para el manejo de la entesitis. No vamos a repasar cada una de las presentaciones de la enfermedad y su tratamiento. Vamos a enfocarnos más hacia la entesitis. Entonces, para el caso de la entesitis, el uso de AINES o inyecciones de glucocorticoides, al igual que las recomendaciones anteriores, también se propone como la primera línea y evaluar la respuesta entre 4 a 12 semanas y si hay una respuesta adecuada, pues continuar este manejo. En caso de no respuesta, entonces pasamos a otra fase.
En el caso de entonces esta entesitis permanecer activa a pesar del uso de AINES, entonces iniciamos un DIMAR biológico, ya sea un inhibidor del TNF o un inhibidor de antiinterleuquina 17A. En la práctica usual se recomienda comenzar con inhibidor de TNF, esperar 3 a 6 meses. Si hay una respuesta adecuada, se continúa esta terapia y en caso de no respuesta pasamos a la fase 4, que consiste en el cambio del DIMAR biológico o se puede iniciar un anti-JAK o un inhibidor de la fosfodiesterasa 4 y si hay una adecuada respuesta, pues se debe continuar. En caso de falla, se debe realizar cambio a cualquiera de las moléculas de cada una de las clases descritas. En conclusión, la entesis hace referencia al sitio de unión de un tendón, ligamento o fascia muscular a la superficie del hueso y es considerado en la actualidad como un órgano. La entesopatía describe cualquier cambio patológico a este nivel, mientras que entesitis indica la presencia de cambios inflamatorios y principalmente se presenta en artritis psoriásica y en las espondiloartritis. La entesitis se asocia con compromiso de la médula ósea y también se observa una importante dependencia de interleuquina 17, 23 y factor de necrosis tumoral, mientras no ocurre así con respecto a la interleuquina 6. La exploración correcta de la entesitis en la práctica médica diaria por el examen físico es limitada. Por eso se han desarrollado técnicas diagnósticas como el ultrasonido, la resonancia nuclear magnética y el TAC de alta resolución periférico. Los AINES y la terapia física siguen siendo la piedra angular del tratamiento de estas enfermedades y también en particular de la entesitis. En caso de que no haya respuesta, usaremos incluso inyecciones de glucocorticoides locales y si no pasamos a la terapia biológica tipo anti-TNF, anti-interleuquina 17A o inhibidores JAK. Muchas gracias.